¿Qué haces cuando tu última herencia es un insulto final y cruel? A Ara le dejaron la tierra, un amargo adiós de su difunto esposo. No era una granja, ni siquiera era una casa adecuada. Esto era una cicatriz de granito y arcilla dura en las estribaciones del norte. Un lugar donde el viento practicaba su malicia antes de atormentar valles más poblados. La escritura de propiedad, un endeble trozo de papel, se sentía tan delicada como su propio futuro. Decía 10 acres, pero 9 de esos acres eran una pendiente empinada e implacable que desprendía pizarra en primavera y retenía la nieve hasta junio. El último acre era un terreno a regañadientes plano. Sobre él se alzaba una cabaña que parecía disculparse por existir. Estaba construida con troncos sin pelar, con barro que hacía tiempo se había secado y desmoronado. Grietas finas y silbantes dejaban entrar el viento. Cantaba canciones lúgubres a través de las rendijas. Liam, su marido, también la compró por una ganga. Una ganga cantada por un estafador que seguramente seguía riendo de camino a un lugar más cálido. Él hablaba de potencial, de labrarse una vida en la tierra virgen. Pero Liam no tenía ni la paciencia ni el coraje para tal tarea. Tenía el alma de un poeta y las manos de un oficinista. La tierra le había roto el espíritu mucho antes de que la fiebre le rompiera el cuerpo. Después de que los acreedores despojaran los huesos de su vida compartida en la ciudad, llevándose los muebles, la buena porcelana, incluso los libros de Liam, esta parcela sin valor era todo lo que quedaba. Era una herencia de deudas y desolación, un testamento final a una vida de sueños hermosos e imprácticos. Ara vino aquí no para vivir, sino para retirarse. Para escapar de las miradas de lástima y las condolencias susurradas del pueblo. Quería un lugar tranquilo, donde su pena pudiera asentarse como polvo en un suelo abandonado. Ese otoño fue una advertencia, una amenaza susurrada en un viento que traía olor a hierro y hielo de las altas cumbres. El sol, un disco pálido en un cielo color peltre viejo, ofrecía poco calor. Los lugareños del pueblo más cercano, a un día de camino, hablaban del invierno que se avecinaba en tonos bajos y reverentes. Hablaban de huesos de ganso y del grosor de la grasa de ardilla, de almanaques antiguos y supersticiones aún más antiguas. Todas las señales apuntaban a una estación de frío profundo y terrible. Miraban a Ara, una mujer sola en la cabaña destartalada de Liam. Sus rostros eran una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Era una tragedia a punto de ocurrir. Una historia que contarían alrededor de sus propios hogares cálidos. Cuando las ventiscas vinieran a enterrar el mundo de blanco, ¿cómo sobreviviría? Su cuñado, Morqués, era el más expresivo. Era un hombre sólido, construido sobre la practicidad, su mente siempre en ganancias y pérdidas. Un día condujo su robusto carro hasta la cabaña. Desentonaba con la choza desmoronada. Morqués se quedó allí, con las manos en las caderas, sus ojos recorriendo la tierra con claro desprecio. «Véndelo, Ara», dijo, sin compasión en su voz. «Véndemelo a mí. Te daré $50 por los derechos de granito». Hizo una pausa. «No puedes vivir aquí. Esto no es un hogar, es una lápida esperando a un hombre». Ella se negó. No por esperanza, sino por una terquedad que era lo último sólido que le quedaba. La tierra era suya. El fracaso era suyo. La pena era suya. No lo vendería por el precio de un ataúd barato. Morqués negó con la cabeza. Era el gesto de quien trata con una loca. «La primera helada te hará entrar en razón», gritó al irse. «O te matará. De cualquier manera, mi oferta sigue en pie». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire enrarecido, pegándose a la cabaña como la escarcha que ahora comenzaba a dibujar patrones cristalinos en el único cristal de la ventana. La cabaña era un colador para el frío. Ara pasaba sus días rellenando musgo y barro en las grietas entre los troncos. Era una tarea tan interminable e inútil como intentar achicar el océano con un dedal. El viento siempre encontraba una nueva forma de entrar, una nueva grieta que explotar, susurrando sus promesas heladas mientras ella intentaba dormir bajo una pila de mantas andrajosa. Su leña era una pequeña y triste pila contra la pared norte de la cabaña. Sabía con una certeza que le helaba los huesos,
que no sería suficiente. Nunca sería suficiente. El frío que combatía no era solo temporal, era una entidad, un depredador paciente, que simplemente esperaba que sus recursos y su voluntad se agotaran. La desesperación se convirtió en su compañera constante. Estaba allí por la mañana, cuando su aliento nublaba el aire gélido. Estaba allí por la noche, cuando las vigas de la cabaña gemían bajo la fuerza del viento. Era un barco hundiéndose, y el océano era infinito. Entonces sucedió. Durante una ráfaga verdaderamente violenta, el viento golpeó la cabaña con fuerza física. Ara estaba afuera, tratando de asegurar un trozo de lámina suelta en el techo, cuando la ventisca casi la derriba. Tropezó, buscando un momento de refugio. Sus pies la llevaron a la base de la enorme ladera de granito que se alzaba sobre su tierra. Era como un dios de piedra, observando. Allí, medio escondida por espesos arbustos de espino, la vio. Los restos derruidos de una antigua despensa subterránea. Algún constructor olvidado la había excavado en la tierra. La puerta se había podrido hace mucho tiempo, dejando un agujero oscuro y abierto en la ladera. Impulsada por el instinto, no por el pensamiento, Ara se agachó y se arrastró dentro. El cambio fue instantáneo. Fue asombroso. El rugido del viento se desvaneció. Un silencio profundo y pesado tomó su lugar. Pero fue el aire mismo lo que la impactó. Afuera, el viento había sido una cuchilla afilada y cruel. Aquí, a solo unos metros bajo tierra, el aire estaba completamente quieto. Era fresco, sí, pero un fresco húmedo y neutro. Nada del odio mordaz del viento. Era como la diferencia entre un cuchillo afilado y una piedra roma. Uno corta, el otro simplemente es. Dio unos pasos más en la oscuridad, sus manos rozando las húmedas paredes de tierra. La temperatura parecía mantenerse constante, una línea base de existencia. Se sentía intocada por la furia que rugía afuera. Recordó algo que solía decir su abuela. Sabiduría antigua del campo. En ese momento, había sonado como una fábula pintoresca. La tierra tiene un aliento profundo, murmuraría la anciana, con las manos hundidas en la oscura tierra del jardín. Respira fresco en verano y respira cálido en invierno. Solo hay que saber escuchar. En aquel entonces, Ara sonreía y asentía. Solo poesía, pensaba. Ahora, de pie en el aire quieto y estable de aquella bodega, lo entendió. No era poesía, era física. El suelo bajo sus pies, la enorme masa de la colina a su lado, era una batería térmica. Absorbía el calor del sol durante todo el verano, manteniéndolo en lo profundo. Luego, lentamente, a regañadientes, liberaba ese calor. Mantenía una temperatura mucho más estable que los violentos cambios del mundo exterior. Una idea, tan audaz y extraña que la mareó, comenzó a formarse en su mente. Todos, incluso Morqués, veían la colina como una barrera inútil e inmóvil. Veían la cabaña como frágil, imposible de defender. Intentaron luchar contra el invierno en sus propios términos, al aire libre, donde era más fuerte. Construyeron paredes más gruesas, quemaron más leña, intentaron crear una pequeña burbuja de calor en un vasto océano de frío. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si la respuesta no era construir una fortaleza mejor contra el frío? ¿Y si era retirarse a donde el frío no pudiera alcanzar? Si quieres ver cómo Ara enfrenta el trabajo imposible que tiene por delante, suscríbete. La historia de lo que construyó apenas comienza. La idea que floreció en su mente era inmensa. Significaría un trabajo incansable. La gente lo llamaría locura. Ara no intentaría aislar la cabaña en absoluto. La cabaña dejaría de ser su hogar. En cambio, se convertiría en una entrada, un porche, una esclusa para su verdadero refugio. Excavaría la antigua bodega, haciéndola más grande y profunda. Esculpiría un espacio habitable directamente en el corazón de la ladera. Luego lo conectaría a la cabaña. Ara imaginó un pasaje revestido de piedra, un túnel que iría desde la parte trasera de su pequeña choza directamente hacia la tierra. Sería un cordón umbilical hacia el calor estable y silencioso de las profundidades subterráneas. Viviría como un tejón en su madriguera, como una semilla dormida bajo la escarcha.
protegida por el inmenso poder aislante de la propia tierra. Los aldeanos ya la veían como excéntrica por quedarse. Este proyecto afianzaría su estatus como la loca del pueblo. Ella lo sabía, pero una chispa se encendió dentro de ella, un destello de algo que no había sentido, desde antes de la enfermedad de Liem. Era un propósito feroz y desafiante. Que hablaran, que se burlaran. Sus opiniones no la mantendrían caliente cuando la nieve se acumulara 1,5 metros de alto y la temperatura bajara a 30 grados bajo cero. Solo el trabajo lo haría. Solo la piedra, la tierra y sus propias manos. Al día siguiente fue al pueblo. En la tienda de abarrotes de Sadascroft, un lugar que olía a aserrín, café y carnes curadas, Ara gastó casi todo el dinero que le quedaba, no en leña o mantas gruesas. En cambio, compró una nueva cabeza de pico, una pala resistente, 2 docenas de velas y un ovillo de cuerda gruesa. Silos, el dueño de la tienda, observó sus compras. Su rostro parecía permanentemente marcado por un pragmatismo cansado. «¿Herramientas de excavación, señora?», dijo con voz grave. «Mala época del año para excavar. Pronto llegará la helada». «No estoy excavando terreno nuevo», respondió Ara con voz firme. «Solo estoy mejorando una bodega vieja». Silus se inclinó sobre el mostrador, su mirada suavizada por algo que parecía peligrosamente a lástima. «Mira, Ara», dijo, usando su nombre por primera vez. «Conocí a tu marido, un soñador. Nada de malo en eso, supongo. Pero este lugar no puedes vencerlo. Nadie puede. Ven al pueblo. La iglesia tiene una habitación para viudas. No hay vergüenza en ello». Ella asintió, mirándolo directamente a los ojos. «Pero tengo un hogar. Solo necesito prepararlo». Pagó las herramientas y se fue, sintiendo su mirada preocupada seguirla hasta la puerta. Ara tenía un plan y las herramientas, pero el enorme desafío físico de excavar contra el invierno que se avecinaba persistía. La larga caminata de regreso a su cabaña se sintió diferente. Las herramientas en su saco, pesadas como eran, se sentían sólidas, el peso de un plan. El trabajo comenzó. Fue un asalto brutal y despiadado contra la tierra. La antigua bodega era apenas un punto de partida, solo una pequeña excavación en la ladera. Necesitaba ir más profundo, mucho más ancho. Los primeros días fueron pura agonía. El pico se sentía extraño, torpe en sus manos. Cada golpe enviaba una sacudida brusca por sus brazos, hasta sus hombros. La pala raspaba contra rocas ocultas. La arcilla pesada y pegajosa la combatía por cada centímetro. Sus manos, suaves por una vida vivida en interiores, pronto fueron un desastre de ampollas. Se rompieron, sangraron y luego se endurecieron en callos. Su espalda gritaba en protesta. Cada músculo ardía con un fuego profundo y agotador. Lentamente encontró un ritmo. Era una sombría coreografía de trabajo. Cavó hasta que el sol estuvo alto. Su débil luz apenas alcanzaba la tenue bodega. Luego arrastró la tierra y las rocas excavadas en un cubo de madera reutilizado, volcándolas en una pila creciente detrás de la cabaña. Por la noche, a la luz de una sola vela, estudiaba las paredes de su cueva en crecimiento. Aprendió a leer la piedra. Vio las fisuras y grietas. Entendió dónde el granito era sólido y dónde estaba lo suficientemente fracturado como para romperlo con el pico y un martillo pesado que encontró en el cobertizo. No solo estaba cavando, estaba esculpiendo, escuchando la colina, siguiendo el camino de menor resistencia. Los rumores comenzaron en el pueblo. Los cazadores que pasaban cerca de su propiedad contaban las historias. Hablaban de la extraña mujer en la tierra inútil de Liem y del sonido constante y rítmico de metal golpeando piedra que resonaba desde la ladera. Estaba cavando, decían, siempre cavando. Los niños, animados por las historias, se arrastraron hasta el borde de su propiedad. Susurraban, desafiándose mutuamente a acercarse a la mujer topo. Imaginaban a una anciana encorvada y cubierta de tierra, cavando en la oscuridad como alguna criatura de la tierra misma. Finales de octubre. La primera helada fuerte había cubierto el suelo de plata. El aire tenía un nuevo filo.
Fue entonces cuando Morqués regresó. Encontró a Ara en la entrada de su túnel. Tenía la cara manchada de tierra, el pelo recogido en un moño desordenado, la ropa teñida de arcilla. Miró el agujero abierto en la ladera, luego los montones de roca que ella había excavado. Su rostro solo mostraba incredulidad y asco. «¡Dios nos ayude, Ara!». Su voz era una mezcla de ira y alarma. «¿Qué estás haciendo? Todo el pueblo habla. Dicen que has perdido la cabeza. Ahora veo que fueron amables». Ara se apoyó en su pala. «Me estoy preparando para el invierno», dijo simplemente. No le daría la satisfacción de ver lo cansada que estaba. Él se rió. Un sonido corto y áspero. «¿Prepararse para el invierno? Estás cavando tu propia tumba». Sacudió la cabeza. «Te enterrarás viva aquí cuando llegue la nieve, o contraerás fiebre pulmonar por la humedad y morirás en la oscuridad». Hizo gestos salvajes, primero hacia la cabaña, luego hacia el agujero. Esta no es forma de vivir para una mujer decente. Luego fue a la herida real. «Estás convirtiendo la memoria de Liem en una burla». Fue algo cruel de decir, y la hirió. Una ira fría subió al pecho de Ara. «La memoria de Liem es un montón de facturas impagadas y tierras sin valor», dijo, su voz peligrosamente baja. «Sus sueños no me dejaron nada. Mi locura al menos podría dejarme viva. Esta es mi propiedad, Morqués. Vete». Su rostro se endureció. Él no se movió. «Vine a repetir mi oferta», dijo. $50. Es más de lo que vale esta locura. Tómalo. Vete al pueblo. Vive como un ser humano». Escupió. «Eres la mujer más terca y tonta que he conocido». Se dio la vuelta para irse. «Cuando encuentren tu cuerpo congelado en primavera, no digas que no te lo advertí». Ara lo vio irse. Luego volvió a su túnel. Su visita la había conmocionado, pero también había endurecido su determinación. Recogió sus herramientas. El rítmico chep 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 de su pico fue una respuesta desafiante a su desprecio. La cámara estaba terminada. Una pequeña habitación tipo cueva de unos 3 metros por 3 metros. El techo era lo suficientemente alto para que ella se pusiera de pie. Dentro, el aire estaba inmóvil. Se sentía notablemente menos frío que la cabaña, pero ahora tenía que conectarlos. Esta era la parte más peligrosa de todo su plan. Necesitaba perforar los cimientos de piedra de la cabaña, luego cavar un pasaje horizontal de 3 metros hasta su nueva habitación subterránea. Ara usó la vieja sierra de Liem para talar. Cortó una abertura baja y arqueada en la pared trasera de la cabaña, justo encima de los rudos cimientos de piedra. Luego, desde dentro de la cabaña, comenzó a cavar. Fue un trabajo lento y aterrador. Tuvo que apuntalar el túnel a medida que avanzaba. Piedras planas, recogidas con esmero, se convirtieron en su soporte. Fue una tarea claustrofóbica realizada mayormente a gatas. La luz parpadeante de las velas apenas disipaba la oscuridad. El olor a tierra húmeda llenaba la pequeña cabaña. Varias veces, pequeñas secciones del techo del túnel se derrumbaron. Cascadas de tierra y guijarros caían sobre ella. Tuvo que retroceder, con el corazón latiéndole. Estaba convencida de que sería enterrada viva, pero cada vez respiraba hondo. Apuntalaba la sección dañada con más cuidado. Luego volvía a empezar. Silas Croft era su único vínculo con el mundo exterior. Cada 2 semanas hacía la larga caminata hasta su tienda. Compraba provisiones, más velas, harina, sal, un poco de tocino. Dejó de preguntar por su proyecto. En cambio, solo le estudiaba la cara. Vio sus manos callosas, la nueva y esbelta fuerza en su cuerpo. Nunca se rió de ella, pero sus ojos contenían una profunda y persistente preocupación. Un día, mientras le envolvía un pequeño trozo de queso, habló. Su voz era baja, para que los demás en la tienda no oyeran. «Los viejos dicen que este será un invierno de lobos», le dijo. «Uno que mata a los débiles e impreparados. Uno que congela la savia de los árboles». «Estaré lista», respondió Ara. Silas suspiró. Empujó una pequeña y pesada bolsa de lona por el mostrador. «Toma esto», dijo, «cortesía de la casa». Dentro había una docena de gruesos clavos de hierro.
Úsalos para anclar tu mampostería, explicó. El mortero no fraguará bien con el frío. Clávalos en las grietas entre las piedras grandes. Ayudará a mantenerlo todo unido. No era un respaldo a su plan, pero era un reconocimiento de su esfuerzo. Era ayuda práctica, el único tipo de compasión que Silus sabía ofrecer. Era, se dio cuenta, un acto de fe, pequeño, pero profundamente sentido. Viniendo de un hombre como Silus, significaba más que 1000 palabras de aliento. Ara sintió un nudo en la garganta. Gracias, Silus, susurró. Usó los clavos exactamente como él sugirió, clavándolos profundamente en la tierra y la roca para reforzar las piedras más grandes que formaban las paredes y el techo de su pasaje. El túnel fue su mayor victoria. Medía aproximadamente 1,20 m de alto y 1 metro de ancho, lo suficiente para que ella caminara encorvada. Había revestido cada centímetro con piedras, cuidadosamente encajadas con una espesa mezcla de arcilla y arena. No era hermoso, pero era sólido. El día que atravesó los últimos centímetros de tierra y llegó a la pared de su cámara excavada, fue un momento de profundo triunfo. Se arrastró por la abertura, del oscuro túnel a la oscuridad aún más profunda de la habitación, y dejó escapar un suspiro de puro alivio. El pasaje estaba completo. Su última tarea era crear una fuente de calor y gestionar el aire. Con paciencia, desarmó la pequeña estufa de hierro fundido de la cabaña. Fue un trabajo monstruosamente pesado y torpe. Pieza por pieza, la movió a través del pasaje y hacia la cámara en la ladera. Luego vino la parte más ingeniosa de su diseño. Usando secciones de tubo de estufa que Silas le había vendido con un gran descuento, construyó una chimenea larga. Corría desde la estufa, subiendo por una estrecha ventilación que había abierto en el techo de la cámara, y luego subiendo por la empinada ladera. La ancló a la cara de granito con más clavos de Silas. Era un artefacto feo y torcido, pero tiraba perfectamente. Un fuego pequeño y bien cuidado en la estufa no solo proporcionaría calor, también aspiraría aire fresco de la cabaña, a través del pasaje y hacia la cámara. Esto evitaba que el aire se viciara y fuera peligroso. Para la primera semana de diciembre había terminado. El mundo exterior se había transformado. Los colores vibrantes del otoño habían desaparecido del paisaje. Solo quedaba el austero monocromo del invierno. Una capa permanente de nieve cubría el suelo. Los árboles eran esqueletos negros contra un cielo blanco. El viento tenía una nueva voz, un aullido agudo y lastimero que hablaba del profundo frío ártico que se acumulaba en el norte. Ara trasladó sus pocas cosas esenciales, sus mantas, su pequeña reserva de comida, un puñado de libros, de la cabaña a la cámara calentada por la tierra. Selló la puerta principal de la cabaña desde el interior, metiendo trapos y nieve en las grietas. Hizo lo mismo con la ventana. La cabaña era ahora una zona de amortiguación. Su mundo se había reducido a la pequeña habitación revestida de piedra en la colina y el pasaje que la conectaba con el mundo helado de arriba. La gran tormenta llegó en el solsticio de invierno. No vino suavemente. Descendió como un ejército invasor, una pared blanca que borró el horizonte y se tragó el cielo. La radio de la tienda de Silas la llamó la tormenta del siglo, un expreso siberiano que trajo un frío récord. Durante 2 días antes de que golpeara, el pueblo bullía con un trabajo frenético. Los hombres cortaban leña extra, las mujeres enlataban las últimas verduras de otoño. Un temor compartido se cernía sobre todo. Entonces la tormenta aterrizó. Toda actividad se detuvo. El mundo quedó en silencio, sepultado bajo un torrente de viento y nieve. En el pueblo, el frío era algo físico. Sitiaba cada casa. Se filtraba por los marcos de las ventanas y debajo de las puertas. La condensación en los clavos se convertía en hielo sólido. Las tuberías se congelaron y reventaron. Las chimeneas se obstruyeron con la nieve arrastrada por el viento, llenando las habitaciones de humo acre. Las familias se apiñaban en una sola habitación, alimentando sus estufas constantemente. Observaban cómo sus preciosas pilas de leña disminuían a una velocidad alarmante. Marcus, en su gran y bien construida casa de campo, sintió la presión del frío. Se había preparado, pero la ferocidad de la tormenta era demasiado.
El viento encontró una debilidad en su gran chimenea de piedra. Con un terrible sonido de rechinamiento, una sección de mampostería cayó. Envió una cascada de piedras y hollín a su hogar. La sala principal se llenó de humo sofocante y una ráfaga de aire ártico. Su fortaleza había sido violada. Para Ara, la llegada de la tormenta fue tranquila. En su cámara escuchó el viento. Pero era un rugido distante y amortiguado, como un océano lejano. El pasaje de piedra y las toneladas de tierra sobre ella absorbieron la furia de la tormenta. La cabaña de arriba gimió y tembló. Pero aquí, a 3 metros bajo tierra, todo estaba en calma. El aire en la cámara se mantuvo estable a unos 4 grados Celsius, incluso sin fuego. No hacía calor, pero era una temperatura que daba vida. Era el aliento constante y suave de la tierra. Encendió un pequeño fuego en la estufa de hierro. La pequeña caja de metal brillaba con un cálido rojo cereza. Usaba solo unas pocas piezas pequeñas de madera a la vez. Su caverna aislada significaba que un poco de calor duraba mucho tiempo. El espacio se volvió cómodamente, casi lujosamente cálido. Cocinó una pequeña comida de tocino y pan de maíz sobre la estufa. Aromas salados llenaron su acogedora madriguera. Se sentó en su silla con un libro en su regazo. La parpadeante luz de las velas y el suave resplandor de la estufa iluminaron la página. Afuera, el mundo estaba siendo destrozado por una bestia de hielo y viento. Aquí, en el corazón de la colina, ella estaba a salvo. Estaba cálida, estaba en paz. No había conquistado el invierno, simplemente había rechazado su invitación a luchar. La ventisca rugió durante 3 días. Nunca se detuvo. El viejo termómetro del porche de la cabaña bajó a unos aterradores 42 grados bajo 0 Celsius. La nieve se apiló en enormes montones. Las vallas desaparecieron, los cobertizos se desvanecieron. La nieve trepaba por las paredes de las casas. En su granja dañada, Morqués estaba perdiendo. Sin la chimenea principal, él y su familia se apiñaban en la pequeña cocina, reunidos alrededor de la estufa de cocina. Pero el frío era implacable. Habían quemado la leña de una semana en solo 2 días. La escarcha se arrastró por las paredes interiores. Era una lucha desesperada y perdida. Al 4.º día, el viento finalmente comenzó a amainar, pero el frío solo empeoró. Se posó sobre la tierra como un sudario. Morqués sabía que estaba en serios problemas. Su hijo menor tenía una tos ronca. Su pila de leña casi se había agotado. Pensó en sus vecinos, pero sabía que no podían ayudar. Las carreteras estaban bloqueadas. Todos estaban aislados. Todos se estaban congelando. Entonces, un pensamiento incómodo se abrió paso a través de su miedo. Seguía volviendo. Pensó en Ara, su locura. Toda esa excavación sin sentido. La imaginó, congelada en esa frágil choza, una tragedia sombría y autoimpuesta. Parte de él sintió una oscura satisfacción. Pero otra parte, una parte animal y desesperada, solo pensó en refugio. Su cabaña estaba más cerca que cualquier otra. Tal vez todavía estaba en pie. Tal vez quedaba algo de leña. Era un viaje de desesperación. Se abrigó con cada capa de ropa que poseía y se hundió en la nieve hasta la cintura. El frío lo golpeó. Fue un golpe físico que le robó el aliento y le quemó los pulmones. Cada paso era un esfuerzo monumental. Le tomó casi 2 horas caminar solo 1 kilómetro hasta su propiedad. Cuando finalmente tropezó en su claro, vio un panorama de absoluta desolación. La cabaña estaba casi completamente enterrada. Solo un montículo blanco retorcido. Solo se veía una esquina del techo. La nieve llegaba a los aleros. No salía humo de la chimenea. Ninguna señal de vida. Una punzada de algo, quizás culpa, lo golpeó. Había tenido razón. La tonta mujer estaba muerta. Se tambaleó hacia donde creía que estaba la parte delantera de la cabaña. Sus extremidades estaban entumecidas. Su mente estaba nublada por el frío. Necesitaba refugio, aunque fuera por unos minutos. Empezó a cavar en la nieve donde recordaba la puerta. Sus dedos congelados eran inútiles. Estaba exhausto, derrotado. Se desplomó contra la pared cubierta de nieve de la cabaña. Una ola de desesperación lo invadió. Este era el final.
Iba a morir aquí, tal como lo había predicho para ella. Mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, vio algo extraño. Una forma oscura contra la nieve blanca, cerca de la parte trasera de la cabaña. Era la línea negra torcida de su tubo de estufa. Salía de un montículo de nieve en la ladera. Un hilo fino y casi invisible de vapor de calor brillaba en su abertura. No tenía sentido. Humo. ¿Cómo? La chispa de confusión fue suficiente para despertarlo. Se incorporó. Tropezó hacia la parte trasera de la cabaña. El viento había barrido algo de nieve allí, revelando la parte superior de la pared trasera. Debajo apareció una abertura oscura y arqueada. Nunca la había visto antes. La miró fijamente. Parecía la madriguera de un animal. Un último y desesperado atisbo de esperanza lo empujó hacia adelante. Cayó de rodillas y se arrastró dentro. El cambio fue inmediato. Fue asombroso. El viento helado desapareció. El mundo quedó en completo silencio. El aire ya no era dolorosamente frío. Era fresco, sí, pero suave, respirable. Se arrastró más profundamente en la oscuridad. Sus manos sintieron las piedras sólidas y lisas del pasaje. Sintió una corriente débil, casi imperceptible, de aire más cálido que fluía hacia él. La siguió. El pasaje se abrió a un espacio más grande. Allí, bajo el suave resplandor de una sola vela y una pequeña estufa al rojo vivo, estaba Ara. Tenía una manta gruesa sobre sus piernas. Un libro descansaba en sus manos. Levantó la vista cuando él emergió del túnel. No sorprendida, solo tranquila. Una cansada expectativa en sus ojos. Morqués era una criatura de hielo y desesperación. Su barba estaba incrustada de aliento congelado. Su rostro rojo y agrietado por el frío. Ara era una imagen de paz imposible. Su calidez fue un shock. El aire en la cámara se sentía agradablemente uniforme. Una pequeña olla de algo que olía a guiso burbujeaba en la estufa. Miró su rostro sereno. Vio las sólidas paredes de piedra. Vio la pequeña pila de leña, más grande de lo que le quedaba en su propia casa. Su cosmovisión se hizo añicos. Todo lo que entendía sobre la fuerza y la locura se rompió en 1.000.000 de pedazos. Abrió la boca para hablar. Sus labios congelados apenas formaron la palabra. ¿Cómo? Graznó, en un susurro ronco. Ara cerró su libro. Marcó la página con un dedo. La colina es más cálida que el viento, dijo, con voz tranquila. Solo decidí vivir en la colina. La simplicidad de aquello lo golpeó como un golpe físico. Él había construido su fortaleza contra el cielo. Ella había encontrado su refugio dentro de la tierra. Toda su practicidad, todo su sentido común, toda su arrogante certeza, todo había fallado. Su locura la había salvado. Se hundió en el suelo. Su última fuerza lo abandonó. Por primera vez en su vida adulta, Morqués lloró. Lloró de frío, lloró de miedo, lloró de alivio, pero sobre todo, lloró por el peso humillante de estar tan profunda y completamente equivocado. La crisis inmediata había terminado, pero las implicaciones más amplias de la locura de Ara para la comunidad persistían. Cuando el gran frío finalmente cesó, el pueblo emergió. Contaron sus pérdidas. 2 vidas perdidas, decenas de cabezas de ganado, cientos de tuberías reventadas, techos derrumbados. Entonces, una nueva historia comenzó a extenderse. Era la historia de Morqués, el hombre más práctico del condado, salvado por su cuñada loca. Al principio nadie lo creyó, pero luego Silas Croft, un hombre cuya palabra era tan sólida como el granito, hizo el viaje a la tierra de Ara. Ella le mostró el pasaje, la cámara, la ingeniosa chimenea. Él se paró dentro, pasando su mano por las frías paredes de piedra. Sintió la profunda quietud allí, y entendió. Silas regresó al pueblo. Describió lo que había visto. Su voz tenía un tono de reverencia. Las burlas cesaron. Los susurros de «mujer topo» desaparecieron. Un nuevo título, más respetuoso, tomó su lugar. La mujer de la colina. La gente ya no veía a Ara como una tonta. La veían como sabia. Ya no veían la colina detrás de su cabaña como un montón inútil de rocas. Era una guardiana ahora, una protectora.
Su proyecto ya no era un acto de locura, era un acto de sabiduría profunda y elemental. Los agricultores con bodegas de raíces fallidas acudían a ella en busca de consejo. Las parejas jóvenes que planeaban nuevas casas venían a estudiar sus métodos. Aprendieron que la tierra no era un enemigo a conquistar, sino un aliado a abrazar. La idea de Ara, nacida de la desesperación y la antigua sabiduría de su abuela, comenzó a extenderse. El pasaje de Ara, como se le conoció, se convirtió en una característica común de la arquitectura local. Las nuevas casas se construían con pequeñas cámaras subterráneas para almacenamiento invernal, o incluso como refugios de emergencia. Se conectaban a la casa principal a través de un túnel de piedra aislado. Era una solución simple y elegante al brutal problema de los inviernos del norte. Una solución que había estado esperando en la tierra todo el tiempo. Solo hizo falta una mujer sin nada que perder para escuchar. Décadas más tarde, mucho después de que Ara hubiera vivido sus días en tranquila seguridad, su cabaña y pasaje originales se convirtieron en un hito local. La estructura se erigió como un monumento, no a una batalla ganada, sino a una batalla sabiamente evitada. Generaciones de niños crecieron con la historia de la mujer de la colina. Era una historia no sobre la locura, sino sobre una forma diferente de ver. Se trataba de mirar algo sin valor, una cabaña con corrientes de aire, una ladera estéril, y ver no lo que era, sino lo que podría ser. La historia ofrece una lección final y profunda sobre la verdad, la sabiduría convencional y cómo encontrar refugio en lugares inesperados. La historia de Ara se convirtió en una lección para toda la región. Fue un recordatorio de que las voces más ruidosas no siempre son las más sabias. Mostró que el pensamiento común a menudo construye las paredes más débiles. La verdadera fuerza, nos enseñó, no siempre consiste en luchar contra la tormenta de frente. A veces es el trabajo tranquilo, obstinado e inteligente de encontrar refugio de ella. El mundo grita sus verdades fáciles, llevadas por cada viento, pero debajo hay verdades más profundas y silenciosas. Se asientan en el calor constante y estable de la propia tierra. Encontrarlas a veces significa un viaje a la oscuridad. Significa estar dispuesto a parecer un tonto. Significa acabar con tus propias manos. Si encontrar estas verdades más profundas es algo que deseas, suscríbete, encuentro historias como esta cada pocas semanas. Y deja un comentario. ¿Qué verdad obvia crees que nos estamos perdiendo hoy?